¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Si a ustedes les preguntan, ¿tienen derecho los sindicalistas a ir a una huelga, por ejemplo, si sienten que sus derechos laborales han sido vulnerados? La gran mayoría de ustedes responderá sí. Ahora, si les pregunto, aquellos trabajadores que no están agremiados, ¿tienen derecho, a pesar de la medida, a acudir a trabajar? ¿Tienen el derecho de ejercer precisamente esa posibilidad? Probablemente muchos de ustedes respondan también sí. Aquí tenemos un dilema. ¿Hasta dónde llega la libertad sindical y hasta dónde la libertad de la empresa, los derechos del empresario? Los efectos del derecho de huelga, ¿hasta dónde se extienden? Si hay medidas colectivas abusivas, ¿quién debe intervenir? Bueno, hay derechos en pugna naturalmente. Hubo algunos episodios que volvieron a poner estos temas en alta tensión. Es el asunto que nos convoca, uno de los asuntos principales de esta noche en Todas las Voces, el debate en vivo. Veamos este primer informe disparador. El polémico despido de un trabajador y dirigente sindical en un frigorífico de Salto por hablar públicamente de la situación económica de la empresa provocó un enfrentamiento entre un grupo de empleados que quería ingresar a trabajar a la planta y el presidente del PIT-CNT del departamento, Carlos Catani, quien junto a otros obreros encabezaba un piquete y les reprochó no defender sus derechos. Ustedes tienen todo el derecho a reclamar lo que quieran, pero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de trabajar. La empresa nos citó y nosotros queremos trabajar. Los entendemos y todo lo que ustedes quieran. Cada cual, pero usted no nos puede obligar a quedarnos acá afuera. La mayoría de los trabajadores quieren entrar a trabajar, ¿está? Y ustedes lo tienen que respetar, porque esto es un derecho civil. Después nos revuelven en el pecho para ir a trabajar en los pueblos. Si a vos no te interesa el trabajo, te das media vuelta y te vas. Si no te sirve, estamos reivindicando, si no tienen dignidad en la forma que tienen para trabajar. no tenés dignidad vos al hacer esto. ¿Y Vos cómo no no? Si estamos levantando Vos sos los un derechos. cara dura que no tenés dignidad. Vos te ganás el sueldo gracias a todo eso que son una magna de ignorante que vos los usás como marionetas de cartón. ¿Tá? Yo no soy una marioneta. Y yo quiero trabajar. Ustedes van y les llevan los pañales a mi hijo, ni me pagan la casa, ni me pagan la... Esta situación motivó al diputado Pablo Iturralde a convocar al Parlamento al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Mucha tensión entre trabajadores uruguayos. Lo que veíamos allí era confrontación entre trabajadores uruguayos. ¿Por qué, diputado Iturralde, decide esta convocatoria al ministro de Trabajo? Está con nosotros el diputado Pablo Iturralde, que además fue inspector general de Trabajo. También nos acompaña una vez más el doctor Tomás Teijeiro, es experto en Derecho Laboral, y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Por qué convocarlo al ministro por este video, Iturralde? Porque por sobre todas las cosas está la libertad del trabajo, que está previsto en el artículo 7 de la Constitución. La huelga también está prevista en la Constitución, en el artículo 57. ¿Son derechos en pugna, entonces? No, no son derechos en pugna, son derechos complementarios. Pero el artículo 57, que es el que prevé el derecho a la huelga, tiene sus antecedentes en la Constitución del 34 y se aclara que, como dice la Constitución, la huelga es un derecho gremial. La expresión lo que apuntaba es decir al gremio como conjunto de trabajadores de la empresa. Por consiguiente, la libre sindicación, la libre sindicalización y todos los trabajadores que se unifican tienen derecho a tomar medidas de huelga. Hay mucha preocupación en el Ministerio de Trabajo por este asunto. Y de hecho... Está muy bien. Sí, y vamos a tener una novedad precisamente desde el Ministerio en los próximos minutos. Pero me deja terminar porque... brevísimo, sí, porque quiero darle participación a los demás invitados. Que es central. La huelga, en mi opinión, no se puede ampliar a la ocupación, pero si se ampliara por los trabajadores que allí trabajan, o si hicieran piquetes, cosa que la OIT dice que no, la jurisprudencia uruguaya dice que no, lo que no pueden hacerles son trabajadores de afuera, y mucho menos patotear a unas mujeres laburantes. Bien, doctor Tomás Teijeiro, su primer comentario sobre este asunto. No, yo creo que está claro, bien claro, que se trata de un tema de armonización de derechos, ¿verdad? No de derechos en pugna, de armonización del derecho de huelga, que no incluye, por cierto, los dos decretos inconstitucionales que hacen lugar a la ocupación y los piquetes, sí incluye esa armonización, el derecho a la libertad que tienen el resto de los trabajadores para poder ingresar y también el derecho que tienen los dueños de los medios de producción, por decirlo en términos marxistas, a entrar a la empresa. De eso no hay ninguna lugar a dudas. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Bueno, si una empresa se ocupa,
De verdad que yo creo que es absolutamente irreconciliable con que entren los que quieran trabajar y entren los dueños de las empresas. Esto en el discurso puede ser catalogado como muy amplio, pero en la práctica concreta de un sector en conflicto porque le echaron a un dirigente sindical, esto es impracticable. Y es más, sería dañino para el vínculo futuro entre el empresario y los trabajadores. Y no se trata de leyes, ni se trata de cómo se negocia colectivamente. Si en un frigorífico como en este echan un trabajador, porque hablando con el diputado Andrade, saca la pierna del portón, es que tendríamos que estar ocupando, Pablo, tendría que estar todos los que defendemos el modelo democrático. Si un dueño de un frigorífico, este mismo, echa a un trabajador porque es presidente de su sindicato y lo caratula como notoria mala conducta, yo creo que todas las trabajadoras que están reclamando el derecho tendrían que estar defendiendo el derecho de ese dirigente. Otra cosa es si el episodio fue el más feliz, si la manera que se procedió fue la más feliz. Porque estos son problemas de pasión de momento. Claro, pero es impracticable entonces y hay efectivamente allí un choque de derechos. Me levantó la mano brevísimo. Sí, hay un choque de derechos. No estoy de acuerdo con lo que comenta Pereira en el sentido de que él dijo de que no era un problema de ley. Sí, es un problema de ley, es un problema de constitución y es un problema de convenios internacionales que el país debe cumplir, que la justicia debe garantizar que se cumplan, que el derecho de libertad y el derecho de propiedad están por encima de ese derecho de huelga. No, el derecho de propiedad en Uruguay está por encima de la vida de todos los que estamos acá. No, eso no es por así. la vida, de la Eso no vida. es así. Es decir, hay más presos por violentar la propiedad que por violentar la vida. Eso es una tergiversación. Eso es así. En Uruguay vale más la propiedad privada que la vida. En Uruguay, y en le digo Naciones más, Unidas, y en la Declaración sociedad de Derechos capitalista. Francesa del Pero la 89, OIT, en la lo de que Filadelfia del plantea, 76 lo y que unas plantea cuantas la más. OIT es que se pueden ocupar los lugares de trabajo. No plantea que no se pueden ocupar. No, pero que Y no dice- se puede obstaculizar el derecho de los trabajadores Déjeme que quieren terminar, ingresar. diputado, que yo soy Y su amigo, dice no lo quiero expresamente que los piquetes no pueden funcionar de esa manera. Y mucho menos con gente que viene de afuera, porque además el problema es que ¿Y la afuera de ocupación- qué? Son todos miembros del movimiento sindical, lo que pasa es que vos compartimentás y no. nosotros no. Bueno, Nosotros pero tenemos entonces, 400.000 y te caen afiliados. te caen las trabajadoras con pero otros créeme, trabajadores Pablo, de otro que lado si que no necesitamos quieren. Pero, para Fernando, resolver el frigorífico ¿quién Salto, resuelve el llevar tema? 20.000, Pero vamos a llegar yo te hago una 20.000. pregunta Bueno, para vamos, poder- vamos en a blanco y ordenarnos, negro. vamos a ¿Quién resuelve ordenarnos, el tema? vamos a ordenarnos. ¿El conjunto de los Voy a trabajadores? saludar muy especialmente al panel que hoy lo integra. Eleonora Navata, es un enorme placer, amiga, Para estar mí contigo. también, estar contigo acá y bueno, y con este tema más, y también un gran abrazo a Mónica Botero, que estar en su sillón es un honor. Bueno, de además vamos a saludar desde aquí a Mónica Botero, que hoy está inaugurando un nuevo desafío editorial. Ni más ni menos que la revista Noticias, tan reconocida en el Río de la Plata, ahora tendrá su versión uruguaya. Y allí lo que hay es una garantía de buen periodismo, de excelente periodismo, periodismo de calidad que tanto necesitamos. Aquí tenemos a una de las referentes de ese equipo, que es Viviana Ruggiero. Viviana, me imagino que estás feliz también. Sí, un placer, la verdad, que integrar el equipo periodístico de la revista Noticias, que a partir del domingo va a estar en todos los kioscos, así que los invitamos a que puedan comprarla y leer el periodismo que vamos a hacer allí. Ojalá Notable. les guste. Diálogo, que no le hagan piquete a Mónica, por favor. No. Bueno, vamos a este asunto, Óscar. A ver, ¿qué estás marcando allí? Algunos datos más para que justo Pablo va a llamar al ministro, tenga en cuenta con respecto a esta situación en particular. Tengo datos del ministro. El juzgado esta tarde, la jueza acaba de dictar sentencia esta tarde diciendo se trató de una medida gremial legítima, respaldo legal y constitucional, en tanto manifiesto el derecho de huelga. Pero fuera de eso, porque entraron a trabajar, ¿no? O sea, todos los trabajadores que querían trabajar, por más que no tenían que hacer, porque la carne no estaba madurada y no había trabajo para el desosado, y no había trabajadores del frigorífico, porque marcharon los trabajadores del frigorífico ese día a Montevideo, porque había una marcha general ante varios despidos de la empresa. La empresa firmó un acta en el Ministerio ante el envío al seguro de paro de 2 directivos sindicales hace 4 meses. Se comprometió que culminado el seguro de paro los reintegraba. ¿Qué hizo a los 4 meses? Despidió a los 2 trabajadores que se había comprometido ante el Ministerio que los iba a reintegrar. ¿Qué dice públicamente el dirigente del sindicato? El presidente del sindicato dice, hace 6 meses nos están pagando tarde. 4 días tarde, 5 días tarde, 6 días tarde. Dicen que es el Banco República, sin embargo, averiguamos con el Banco República y es la empresa. Y además estamos preocupados porque varios proveedores de la empresa también tienen dificultades para cobrar. Pero esta le pregunta, dice, ¿pero usted está seguro de que no están cobrando los cheques? No, es un rumor, yo seguro no estoy. ¿Qué dice la empresa? Al otro día, despedido por notoria mala conducta, el presidente del sindicato. Ese día había un paro de varios frigoríficos en solidaridad con un despido arbitrario. Pero tengo una tercera cosa más. Yo sufrí un piquete en ese frigorífico. Fui a hacer una asamblea hace 2 años, invitado por los compañeros,
que la empresa me prohíbe el ingreso, ¿y qué es lo que definen los compañeros? Le hacemos la media hora de descanso y salimos hasta el portón. ¿Qué define la empresa? Trancarles el portón y prohibirles en la media hora de descanso salir a la asamblea. Y tranca con guardias de seguridad, un piquete a la inversa, ¿no? Tengo un video para mostrarles después de eso, si quieren ver el piquete, y no los deja salir hasta que los compañeros se arriman al portón y dicen, ¿cómo no puedo en mi media hora de descanso libremente ir a escuchar una asamblea? Vamos a seguir hablando de estos puntos. Tengo el sondeo con Jimena Savaris y además algunos detalles que tiene Viviana Ruggiero, porque hay una interna en, en el propio sindicato de la carne, en el FOICA. Sí. Allí hay una interna compleja hasta donde sabemos. Me lo decís en un minuto, por favor. Jimena, contigo. Sí, buenas noches, Daniel, y buenas noches especialmente para ustedes que recién comenzó el programa y ya se están comunicando con nosotros vía Twitter usando el hashtag OpinoEnTLB. Ya los invitamos a participar de este sondeo que tenemos abierto en nuestras redes, donde esta noche les consultamos cuáles creen ustedes que son los derechos que deben primar a la hora de un conflicto. Los resultados parciales son: el 12% cree que el derecho a la huelga es el más importante, el 85% dice que es el derecho al trabajo y los que no saben responder son nada más que un 3%. Vamos, 526 votos y pueden seguirse comunicando y opinando con nosotros hasta el final del programa. Conrado. ¿Qué voy a decir? La opinión es la de ustedes. Es clarísimo. Ya está. Digo, los que miran este programa son gente sensata, como esta señora tan extraordinariamente sensata, que los otros días le dijo, mire mi amigo, usted haga lo que quiera. Vio que Fernando Pereira le acaba de anunciar que si le ocupa, y si a usted no le gusta que le ocupen su fábrica o lo que sea, le va a meter 20.000 personas, o sea, le va a meter la pesada. Pero si aparece gente como esta señora, que lo que hace es dar argumentos, se terminó todo. Por supuesto, si le damos a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse, van a expresar que lo que quieren es lo que dice la Constitución. Artículo 7, los habitantes, rige para también usted, si es un inmigrante dominicano, venezolano, cubano, sepa que en el Uruguay usted tiene garantizado la libertad, la vida, la seguridad, el trabajo y la propiedad, que es muy importante, pero que a estos señores no les importa nada. Por eso hacen el argumento tan tramposo de que los delitos castigados son la propiedad. Señores, ¿usted cree que sería razonable que acá se matara más gente, que se robara más cosas? Eleonora. Bueno, me preocupan algunas cosas que escuché decir a la compañera trabajadora del frigorífico. Me parece que está bárbaro que la señora quiera trabajar y que quiera defender su derecho a trabajar. Está muy bien eso. Ahora, que le diga a su compañero de trabajo sindicalizado que él no trabaja, como deslizando que por estar sindicalizado no trabaja, es gravísimo. Me parece un disparate. Creo que ahí estamos confundiendo cosas y lo que me parece peor es este enfrentamiento entre trabajadores, porque son trabajadores los dos, uno defendiendo un derecho, otra defendiendo otro derecho, pero llegar a esta situación creo que es disparatado. Me parece que estamos perdiendo en esta sociedad la capacidad de dialogar, la capacidad de entendernos, y llegar a esto creo que no está bien. Ahora, las barbas en remojo todos los trabajadores, porque esta respuesta a la pregunta, que donde el derecho a huelga no es algo muy valorado por la sociedad, como aparece ahí, y donde la muchacha le incrimina a su propio compañero de trabajo, que como es parte del gremio trabaja menos o no le gusta trabajar o algo así, ahí estamos metiéndonos en problemas. Sí, hay un error. Catani no es del gremio del FOICA. Del gremio que sea. Ella lo que dice, Conrado, déjame hablar, yo te dejé hablar a vos. De una dependencia municipal y ella se lo dice. Perfecto, pero ella da a entender, tú estás sindicalizado trabajando. El punto está claro. Decime de la interna del FOICA. Quiero saber de esa interna. Bueno, el FOICA está dividido desde hace varios años y en este caso particular se quedó explícita esa división, porque por un lado está el FOICA Ciudad Vieja, que en este caso particular emitió un comunicado en el que decía que no iba a adherir al paro que se estaba realizando ese día, el día del video, y entendió que el despido fue por notoria mala conducta, es decir, compartió los argumentos de los empresarios en este caso. Y por otro lado está el FOICA Cerro, que apoyó la medida de los trabajadores. Allí dicen que hay, bueno, distintos intereses
políticos, distintas líneas políticas, y que por eso es esta división que tienen desde hace mucho tiempo. Otro dato es que en este frigorífico trabajan unas 200 personas y entre el 12 y el 15% está sindicalizado. ¿Esto marca un clima previo al Congreso del PIT-CNT? No, pero algunas respuestas. Sí. Yo lo desafío a Connie que traiga a cualquier uruguayo que me haya visto con una piedra desde los 2 años en adelante. No, yo lo en una cito a actitud usted, violenta. Pereira. Pereira, usted dijo le ponemos 20.000 trabajadores. Espere un poquito que yo lo voy a escuchar. Cuando llegue su momento yo lo voy a escuchar como siempre lo he escuchado. Pues yo lo respeto. Y yo también a usted, pero usted dice cosas que implica el patoterismo. Y usted ni le cuento, ni le cuento. No, yo patotear a nadie yo por ni le razones cuento a usted. obvias y de cuidado si usted personal. dice que un testeo de un canal de televisión en un momento que hay que mandar un Twitter dice la sociedad se expresa, está despreciando toda la ciencia. Pero usted lo puede hacer en nombre de la libertad de expresión y yo lo puedo hacer personal en nombre de mis derechos, movilizar 20.000 trabajadores a donde crea que es necesario. Ahora, usted me va a decir que como dirigente del PIT-CNT no puedo ayudar a organizar a los rurales, organizar a las domésticas, organizar el sector citrícola, organizar el sector de la carne. No es que no me lo va a decir, lo voy a hacer aunque me diga que no. Y eso no es patotear a nadie. Yo no he patoteado a nadie. Yo lo que trato es de utilizar mis herramientas. ¿Cuáles son mis herramientas? La huelga, la ocupación, la colocación de un cartel, la posibilidad de expresarme en los medios de comunicación. Estas mismas personas que hoy dicen defiéndanme el derecho al trabajo, muchas veces la he visto ir al PIT-CNT a pedir después cuando la despiden a ellos, ¿no? Cuando los despiden a ellos. Esto nos ha pasado miles de veces. ¿Y sabe qué hacemos? Los defendemos igual. ¿Saben qué hacemos? Los defendemos igual. Y pueden averiguarlo donde quieran, porque acá Uruguay es un país muy pequeño. Porque hoy puede ser que la circunstancia, y no es ninguna crítica, obliga a estas señoras a ir a trabajar. Y yo lo puedo entender. Lo que estas señoras tienen que entender que si se vulneran el derecho de los trabajadores, más tarde o más temprano, van a vulnerar el derecho. Bien, Fernando, le había hecho una consulta, me parece interesante el razonamiento, pero muy puntualmente, debe dolerle a un dirigente sindical ver a un gremio dividido, imagino. Pero me pregunto, ¿es la antesala de este Congreso del PIT-CNT? Bueno, yo creo que no. Pero hay muchas posiciones. Vamos a hablar de eso más adelante. Un Congreso tiene muchas posiciones. Si piden democratizar más al PIT-CNT, hay sectores que están reclamando eso, por ejemplo, y hay corrientes que ahora... La gente va a laudar con su voto secreto la dirección. Más democrático que eso no existe nada. Las acciones de amparo, tal cual han sido planteadas en estos últimos tiempos, ¿deben tener cabida en este nuevo clima de negociaciones laborales? Una precisión primero porque fui aludido. Acá estamos equivocando un tema. Acá no se trata del derecho al trabajo contra el derecho a la huelga. Acá se trata de que los trabajadores que quieren hacer la huelga y son minoritarios no se la puedan imponer. Pero no a la predomina, no predomina ese derecho sobre el otro. Lo que te falta de información es que entraron a trabajar, nadie les No, impidió el pero trabajo. no me falta de información. Digo, yo te tengo mucho respeto, pero me pasa que las veces que he venido discutimos de una manera que me parece que no es la civilizada. Si la empresa lo llama para ir a trabajar, lo llama para ir a trabajar y el que quiere entrar, entra. A trabajar. Y el que no quiere, bueno, a ver, la empresa le paga un salario por hacer algo. Y si quiere entrar, entra, y si no quiere entrar, no entra. Pero además, no puede pasar que un pequeño grupo decida imponerle a la gran mayoría de los trabajadores otra cosa. Además, no puede pasar que si hay condiciones insalubres, el camino sea el de meter un piquete y no ir a denunciarlo a la Inspección General del Trabajo. Otra cosa que no puede pasar es que se intente resolver un tema con un piquete cuando hay una ley aprobada y con apoyo nuestro, donde hasta se prevé el reintegro del trabajador si está en forma irregular. No es la patota. Pablo, en el siglo XX, y termino con esto, en el siglo XX fue laudada la cuestión social. Hoy los derechos de los trabajadores están arriba de la mesa y hay justicia y hay un Ministerio de Trabajo que es a quien yo apelo para que defienda los derechos de los trabajadores. Con el amparo que usted me dice, el amparo ha sido unánime, la jurisprudencia ha sido contundente y ha dicho que no se puede ocupar y han mandado desocupar. Incluso ahora, ¿qué ha pasado? Hasta ahora lo que sucedía es que el empresario pedía el amparo para que fuera desalojados, en el momento que se hacía desocupaban y cuando la sentencia se dictaba que carecía de objeto porque no había ocupación, volvían a ocupar. Y ahora se ha creado el amparo preventivo. El amparo preventivo, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Tengo un informe para presentarles a ustedes. Luego querría preguntarle al doctor Teijeiro, me sigue quedando la sensación de que no entiendo, instalados en los platos de la balanza, cuál derecho pesa más. Si el derecho de los trabajadores sindicales a llevar adelante su huelga
o el derecho de aquellos trabajadores que de pronto no están sindicalizados que quieren trabajar. No me está quedando claro ese concepto. Me lo puede responder Tomás, pero en todo caso después de este informe. Vamos a ver otra circunstancia que ha sacudido esta interna de negociaciones de trabajadores y empresarios aquí en Uruguay. A comienzos de mayo, el conflicto en un frigorífico de Canelones derivó en un fallo histórico, dado que la justicia impidió la realización de piquetes y ocupación del lugar de trabajo. Según los abogados de la empresa, durante más de un año, unos 10 trabajadores han realizado piquetes en el acceso a la planta donde trabajan 100 empleados. La empresa reclamó ante la justicia solicitando el resguardo de los derechos lesionados: derecho al trabajo, libertad de industria, libre circulación y propiedad. Según los abogados, el piquete se levantaba durante la audiencia judicial, lo que impedía que la justicia se expidiera. Ante esto, la empresa solicitó un amparo preventivo, es decir, una acción de amparo previa a la adopción de medidas. El juzgado letrado de Las Piedras de tercer turno hizo lugar a la medida provisional e intimó la prohibición de ocupar el establecimiento, así como impedir el libre ingreso, egreso y circulación de vehículos de cualquier porte, de personas y de mercaderías en el establecimiento y en las puertas de acceso al mismo. En la sentencia definitiva, se intimó a la parte demandada a que se abstenga de adoptar y o promover medidas que obstruyan o entorpezcan el libre acceso al establecimiento para personas, vehículos o bienes. También se emitió una sentencia declarativa a futuro, reconociendo que el ingreso al establecimiento solo depende de la voluntad de sus propietarios. Si bien este criterio no es aplicable a todos los casos, las empresas entienden que ante una acción sindical que se considere ilegítima, se puede apelar a este recurso cautelar. Este recurso, esta medida cautelar, puede ir en aquella dirección que muchos entienden como la judicialización de lo sindical. Lo vamos a ver seguramente en los próximos minutos. Quiero ir con Óscar, que ha enviado un audio al grupo, sí, pero después... en un minuto, Óscar, por favor. ¿Cómo es esta cuestión de los platillos, de los derechos en la balanza, Teijeiro? No hay ningún tema de platillos. ¿No? Está claro que el derecho es el derecho al trabajo. Así lo dicen todos los convenios. ¿Eso en su balanza? No es en mi balanza, es en la de la ONU, en la de la OEA, en la de en la de la OIT, en la de la Constitución y en la de la ley. Después cada uno puede tener la suya. Un delincuente a un supermercado, tiró 3 tiros y la orden del dueño del supermercado fue seguir trabajando. ¿Eso es derecho al trabajo o eso es colocar a los trabajadores en la peor de las circunstancias? Entonces lo que le quiero decir es, judicializar los conflictos es obviar la mejor herramienta que hay para resolverlo, el diálogo. Muchas veces el diálogo no lo resuelve. El amparo va en ese sentido. El amparo, esta decisión es, falta una cosa, y se le prohíbe a los dirigentes hablar. Y ya con eso estaríamos completos. Le faltaría eso. Porque no es que la justicia, sea implacable. Pero, a ver, vamos a contextualizar. Las herramientas que Permiso, tenemos. Fernando, sí, a ver. A contextualizar un poquito el problema. Pero antes de tomar una medida que está prohibida. Una precisión. Para que tengamos en cuenta algo que decía Leonora, algo que decía Leonora que es fundamental, que es la capacidad de diálogo de los orientales, no de los uruguayos, de los orientales, que es una precisión que deben tener todos presentes. El 96 o 97% de los conflictos colectivos se transan. Claro. Se transan. Es decir, que estamos en un 3-4% que da lugar. Se acuerdan mejor que se transan, ¿Cómo? ¿no? Se acuerdan. Sí, pero tiene porque transar no es una linda palabra, sobre todo para una cuestión. En otros países, digo, pero estamos en Uruguay. Jurídicamente no tiene ninguna connotación negativa. Se llega a una transacción en el 96-97% de los conflictos colectivos. Así que estamos hablando de medidas de fuerza, ocupación o piquete en un 3 o un 4. Eso ya nos da un panorama optimista de que tenemos un país donde hay diálogo, ¿verdad? Claro. Sin lugar a dudas. Claro. Segunda precisión, que me parece que ahí no estoy de acuerdo con Fernando, pero que hay que tenerlo claro. Le guste o no le guste al PIT-CNT o a la empresa, la decisión de la justicia es de la justicia y se acata. Y punto pelota, no hay a dónde ir. Se puede apelar y se gana o se pierde, pero se acata. La decisión de la justicia en materia de amparo preventivo, hay dos clases de amparo, el amparo represivo, que es el que comentaba el diputado, que se aplicaba y no daba resultados porque normalmente se desarticulaba el piquete y no podía proceder, no funcionaba. El amparo preventivo no es nuevo, está en la misma ley de amparo. O sea, es algo de toda la vida que tiene un montón de fallos en el Uruguay. Y tercera precisión que me deja preocupado cuando Pereira dice que irán con 20.000 o con 30.000 a hacer lo que tengan que hacer. Me trae un recuerdo tan triste a Unamuno y Millán de Astray con aquello de venceréis pero no convenceréis, que prefiera dejarlo de lado.
Bueno, voy a volver contigo, Fernando. No sé cómo puede, tengo los primeros tweets no sé de cómo puede Jimena asustar Savares. tanto una movilización sindical. Casi todas las movilizaciones del movimiento obrero tienen más de 30.000. Casi todas. Y las utilizamos pacíficamente. ¿Cuándo fue la última vez que vos pudiste dar? Esta era 20 y 50 ¿Cuándo fue la última vez? A ver si me permiten, Castro, señores. ¿cuándo fue la última vez que pudiste dar una noticia de que hubo una marcha del PIT-CNT violenta? ¿Cuándo? Vos sos informativista hace 20 años. ¿Cuándo? Nunca. La violencia Jimena, no por solo favor, física. algunos tweets. No, de Sí, ningún les tipo. quiero pedir en placa el sondeo de la noche porque vamos a ver cómo vienen los resultados de la votación de nuestros televidentes, donde les preguntamos, ¿ustedes cuál es el derecho que creen que debe primar cuando hay un conflicto laboral? Por ahora, el 11% dice que es el derecho a la huelga. Aquellos que dicen que es el derecho al trabajo es un 86% y un 3% no sabe. Daniel, tenemos una amplia votación, 1047 votos en lo que va del programa y vamos a leer también algunos de los comentarios y las opiniones que nos llegan de ustedes. Vemos con el hashtag Opino en TLB, dice, escribo por acá, la señora que enfrentó al puntero del PIT-CNT que tiene a cargo sus hijos debería ser ejemplo para todos los acomodados del PIT-CNT que esperan de arriba lo que venga. No tienen ni idea lo valioso que es mantener una fuente laboral. Nos llegan todo tipo de opiniones a nuestro Twitter. Fabiel González expresa, cuando hay una huelga o una ocupación, la responsabilidad de los edificios o insumos son de los trabajadores. Esto se firma bajo acta notarial. Los patrones no deben estar dentro del edificio ni tampoco los trabajadores que no apoyen la medida. Y nos siguen llegando mensajes de Luisito que opina, como el 15% de los trabajadores de un frigorífico, ¿cómo el 15% de los trabajadores de un frigorífico representa el total de los trabajadores? Se pregunta. No entiendo, explíquenme. Los invitamos a seguir participando en nuestro sondeo y a comunicarse con nosotros con el hashtag Opino en TLB. Gracias, Jimena. Acá hay una cuestión que me parece muy interesante destacar, creo que lo mencionaba Fernando Pereira, y es, de ciencia este sondeo, nada. Lo hemos dicho desde que empezó el programa hasta ahora. Es simplemente, bueno, en fin, algo de sensaciones de nuestra audiencia. Hecha esa precisión, porque además llama la atención realmente ese volumen de personas que se inclinan por suponer que el derecho de huelga debe quedar relegado por encima del derecho de trabajo en esas diferencias. Sí. Bueno, algún Oscar, dato más, a ver, el Somicar tiene 93 afiliados en 200, no tiene el 12% de afiliados. Es una condición, muy hostil. Me tocó estar en la organización del sindicato. Cuando organizamos el sindicato ahí adentro, la situación que tuvimos es que la empresa lo que hace es echar al trabajador más expediente de la faena, que lo había traído para enseñar a los demás, pero como se afilió al sindicato lo despide. Se inició la acción de amparo, nos dieron el trámite largo, el compañero del trámite largo consiguió laburo en otro lado porque la espera se hacía insoportable, pero esa fue la práctica. Tal es así que cuando hicimos asamblea sindical, los empresarios se metieron de pesado en la asamblea sindical para impedirla. Esas son las condiciones en las que se construyó sindicato en Somicar. ¿Eso cuándo fue? 2016. Y lo que el compañero estaba reclamando, el presidente, era que a estas mujeres que estaban ahí se les pagara el sueldo en fecha, porque les paga cuando quiere. Tal es así que ese día entraron, no trabajaron porque no había trabajo y después las cortaron 2 días. O sea, esas mujeres después no trabajaron ni jueves ni viernes. A nadie le importó mucho el no trabajo del resto de la semana, pero era importante para las empresas convocarlas el día, que un montón de frigoríficos hacían un paro en solidaridad. En todos estos frigoríficos, paro acatado por el 100% de los trabajadores contra el despido del presidente del sindicato, que salió a la prensa a reclamar, queremos que nos paguen, no estás, de vuelta, Pablo, de vuelta, yo te estoy diciendo, de vuelta, Pablo, lo que estás diciendo es porque no tenés idea qué pasó en los demás frigoríficos. Yo cuando te digo que todo el grupo Malfree hubo un paro del 100%, hubo un paro del 100% sin ni un piquete. Gracias, Oscar. ¿Qué decías, Pablo? No me hables de una realidad que no conocés. Pero sí la conozco. En esta sí, Oscar, porque hay un lugar de mucha actividad. Conozco todos los conflictos que ha habido en los últimos tiempos, como presenté un proyecto de ley donde también si se iba a ocupar, lo resolviera el total de los trabajadores y que fuera por determinadas cuestiones, que no fuera en cualquier caso. Conozco a fondo el tema porque me pasé no solo la inspección. Ahora, Pablo, los despidos que hay ahí, ¿no te preocupan? A ver, porque si nos interrumpimos, no vamos a canalizar esto. Puse muchas sanciones por persecución sindical, entre ellas al Lloyd Bank, la más grande
reconocida por el propio Juanjo Ramos, le pusimos una gran multa de $55.000 en aquel momento, en el año 95. No tengo prejuicio y defiendo a los trabajadores. Por eso te digo, los despidos, los pagos fuera de fecha, ¿no te preocupan? Los sindicalizados, y esto no es nuevo. En la pesca, quien no está afiliado no lo dejan trabajar. La patotean y los amenazan con cuchillos. Y tampoco es nuevo eso, porque sucede aquí en Antel que no reciben a los profesionales que no están en su hotel. No los dejan trabajar los que son profesionales, como que no tuvieran el derecho de los trabajadores profesionales. No, volviendo a esta cuestión de los mensajes, hay a la agresividad que a veces se nota, y cuando hablan de la representatividad y dicen, ¿cómo puede ser que un 12% de los trabajadores o tantos trabajadores representen a todo? El tema de la representatividad, que es muy cuestionada, se revierte de otra manera, se revierte militando, se revierte participando. Yo me pregunto a todas las personas que cuestionan las representatividades de los sindicatos y de los representantes sindicales si hacen algo para cambiar eso. Porque es muy fácil... Bueno, y si no quieren que no se quejen, Pablo. Pero que no se quejen de la representatividad, quejate de otra cosa. Por supuesto, Pablo. Pero no cuestiones la representatividad cuando no participas. Cerramos, Eleonora, sí. A ver, Conrado, por favor. Gracias, Pablo. Los consomoles. Sí, gracias, Pablo. Sí. A ver. Y el derecho de huelga es de loco no interrumpamos, lo que acabamos de oír. La Constitución, en su artículo 57, dice que la ley promoverá los sindicatos gremiales, etc. Pero la huelga, que es el último inciso, dice, declárase que la huelga es un derecho gremial. Es decir, es algo que pueden hacer los gremialistas. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. ¿Hay reglamentación del derecho de huelga? A ver, Fernando, no, ustedes hace 70 años que protestan contra que nunca haya una ley de reglamentación. Pero vos has sido gobierno en 60 años, podías haber reglamentado. Si no reglamentaste, ¿cómo lo hiciste, mi amigo? Yo no hubiera reglamentado un fracaso del gobierno, no lograste reglamentar la huelga. Yo como dirigente político he sido un fracaso, por eso me retiré hace 25 años. Yo soy un ciudadano que no tolera que no se cumpla la Constitución. Bien, sobre lo que decía Eleonora, hay un tuit acá, dice, el Uruguay está lleno de sindicalistas profesionales. Cuando se dice que no trabajan, se dice que no cumplen tareas operativas. Trabaja, sí, pero de sindicalista, no de obrero, dice el ruso. Decía como Fernando. él trabaja de abogado de empresas y otros trabajan de contadores de empresas. Y a usted, y de trabajador. ¿Usted le puede decir a él que no es trabajador? No, tampoco me lo puede decir a mí que a las 7 de la mañana usted me llama y estoy trabajando y a las 10 de la noche me tiene acá sin comer trabajando, porque esto es parte de mi trabajo, a poner la cara ante diferentes circunstancias, algunas para mejores cosas y otras para otras cosas. Yo lo que le quiero decir esto es que hay 100 empresarios de testigos. Nos sentamos con el presidente de la Cámara de Industria, con el presidente de la Cámara de Comercio, con 100 empresarios de testigos y todo el gobierno a discutir la prevención de los conflictos. Y llegamos a un documento. ¿Saben quién rechazó ese documento? Que para llegar a la ocupación pasaba por el Consejo Salarial de la Rama, por el Consejo Superior. Es decir, habían 30 días para resolver el problema. ¿Sabe quién lo rechazó? La Cámara de Comercio y la Cámara de Industria. Pidan el documento. Si quieren, le nombro a los empresarios que estaban en ese momento y en esa negociación. Pero además la llevó adelante el ministro de Trabajo. En vez de cuestionar a los que rechazaron la posibilidad de evitar la ocupación a través del diálogo, cuestionan a los que tratamos de defender el trabajo. Yo entiendo que algunas cosas de las que dice Connie pueden sonar simpáticas, pues yo también defiendo el derecho al trabajo y sé la importancia que tiene el trabajo. Cuando nos dicen que no trabajamos, yo me indigno, Pablo. Pues es como si te dijeran que un diputado no trabaja. ¿Viste lo que dicen ahí? Que es bruta manija. O cuando colocan un aviso en las páginas, dice, solo se toma personal extranjero. Entonces alborotan a todos los uruguayos contra los extranjeros, contra los empresarios, y resulta que busco la información y no encuentro ni una real. Esto es manija, se llama manija. No lo estoy acusando a Connie de esto. Yo tengo un vínculo respetuoso con Connie. Nos enfrentamos, pero tengo un vínculo respetuoso. Pero lo que le digo con esto es, cuidado cuando denostamos a las organizaciones democráticas. Me refiero al Parlamento, me refiero a los partidos políticos, me refiero a los sindicatos y también me refiero a las cámaras empresariales. Y a la justicia. Y a la justicia. Yo respeto mucho a la justicia. Hay que cumplirla. Lo que no siempre comparto los fallos judiciales. Y nos pasa a todos. Pero nos pasa a todos. Ahora, tengo el derecho a expresarme, porque el día que no me pueda expresar contra un poder, es que hay un superpoder.
Si me puedo expresar contra lo que dice pero Pablo... eso es lo que sienten los empresarios frente al PIT-CNT muchas veces, Fernando. Pero como usted dijo, 97% de los empresarios se acuerdan. Y cuando va a buscar el 3% que no acuerdan, entre empresarios y empresarios no hay ninguna diferencia. Y usted lo sabe igual que yo. Ninguna diferencia. Lo más cercano a un dinosaurio. El Ministerio de Trabajadores. Por favor, señores. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, va a recomendar que en estas rondas que ya comenzaron, el tema de la prevención de conflictos sea considerado con seriedad. ¿Puede acaso el Ministerio de Trabajo obligar a la prevención de conflictos como elemento para seguir adelante con las negociaciones? ¿Cuál es el papel que está cumpliendo hoy por hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Eleonora. No, con respecto a lo que estaban hablando recién, a alguna de las cosas que dijo Fernando, tengo una percepción de que el pueblo uruguayo, conformado mayoritariamente por trabajadores, no tiene o no ve bien, entre comillas, a los trabajadores. Y eso es espantoso. Entre trabajadores estamos desconfiando unos de los otros. ¿Cómo llegamos hasta acá? Realmente me pregunto, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo puede ser que a un trabajador le caiga más simpático el empresario que su propio compañero trabajador? No entiendo cómo llegamos hasta acá. Jimena, tenemos algunos datos, voy a ir contigo en los próximos minutos. Óscar, un apunte, por favor. Sí, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? La industria de la carne el año pasado exportó 1.517 millones de dólares, es una industria pujante y tiene salarios de oficial A, el más calificado, de 90 pesos nominal. Ese es el problema que tenemos. Cuando tenés sindicatos débiles, poca representatividad, después lo que tenés es salario de hambre, mucha dificultad y la mitad de los trabajadores de la industria frigorífica que terminan con discapacidad producto de condiciones de trabajo lamentables. Eso es lo que tenés que revertir. Si no se juntan los trabajadores, si seguís con sindicatos débiles, con baja tasa de afiliación, esta realidad es la que no transforma. Representatividad cuestionada. Conrado, tú tenías un comentario sobre eso. Bueno, no, fíjense, el debate que nos informaba Vivi Ruggero es que hay una disputa entre el FOICA Ciudad Vieja, se imaginan el FOICA Ciudad Vieja, digo, es hasta pintoresco en el nombre, con el FOICA Cerro. Es decir, instituciones perimidas. La industria frigorífica terminó en el Cerro en la década del 60. La industria frigorífica en la Ciudad Vieja no estuvo. La planta más cercana era la que tenía la familia Ramírez en la playa, Ramírez, el saladero de los Ramírez, y en La Teja estaba el del señor, el saladero de un inglés, de Samuel Fisher Lafon. Esto es una disputa total y constante, pero ahora para marcar perfil, porque se viene el Congreso del PIT-CNT y la Ultra quiere desplazar a los dirigentes más afines al gobierno, que son los que están dirigiendo en este momento todos los puestos importantes. Cuando usted gobernaba me decían moderado. Sí, ¿se acuerda? Por me eso fueron cambiando el mote, pero soy el mismo, moderado, oficialista. Pero usted también se fue moviendo. Pero no me moví. Sigo siendo moderado porque soy responsable de los trabajadores. Usted es un moderado que lo han copado el Partido Comunista y el MPP. No se imagina cuánto. Voy a la iglesia a pedir perdón. Viviana. Nosotros tenemos que estar en todas las historias, si no, no cierran las historias. Perdóname aclarar lo de los nombres. Ese macatito que sí. Pero antes, Viviana, justamente para Pereira, quería saber qué evaluación hace de esta división que tiene interna. Bueno, que no tiene nada que ver con el resultado del Congreso. Seguro. En total, entre el FOICA A y el FOICA B, como lo denominamos en la jerga, son 9 delegados en 1087. Esta es la fábula de... Pero hay una división por intereses políticos. Esta es la fábula de Connie Hughes. ¿Por qué se llama Ciudad Vieja? Porque hay locales de reunión, uno en Ciudad Vieja y otro en el Cerro, porque infinita cantidad de reuniones de los frigoríficos, lamentablemente las tienen que seguir haciendo en Montevideo. Pero todos los frigoríficos del Uruguay están en el interior. O sea que la totalidad de los afiliados están en el interior. Y en cada una de esas localidades donde el sindicato tiene fuerza, tiene un local. Y si no, se reúnen a EU. Pero no tiene nada que ver con esta fábula que Connie armó en 2 minutos, que a mí me gustó para mi próximo libro de ciencia ficción. Yo lo que le pregunto es si hay una bipolaridad en la conducción del sindicato. Diferencias en los sindicatos hay todos, diferencias en los partidos hay en todos, diferencias en las organizaciones hay en todas, diferencias entre las cámaras empresariales. Está bien, pero no siempre queda tan expuesto en un conflicto que uno acate, bueno, una mitad del gremio acate y la otra no. Yo le voy a decir lo que a mí me transmitieron, que no tuvieron el tiempo suficiente como para apoyar la medida.
El FOICA que no hizo el paro no me transmitió que está de acuerdo con la decisión empresarial. Me transmitió que no tenía tiempo para aplicar la medida. Pero el comunicado dice que comparten la decisión. Yo digo lo que me comunicaron a mí. Ahora vamos a ver, usted me dice esto. Hay un comunicado público. Bueno, tengo que creerle, voy a leerlo. Bien, de cualquier modo, el Congreso llega con aguas divididas, Fernando. Eso ¿Y cuál no es llegó con agua? Pero a mí me gustaría saber, yo voy desde el tercero, Castro. Sí. Era compañero militante del compañero acá, él era gremialista igual que yo, y espero que siga defendiendo los gremios igual que yo, porque defendía a los gremios con vehemencia, defendiendo sus ideas, y las defendía bien, para mí, yo qué sé. Ahora, el problema es el siguiente, ¿cómo llega un Congreso? Siempre llega más de una corriente. ¿Cómo se fundó el Congreso de la Central? ¿Usted se cree que se fundó con un acuerdo de todas las corrientes en todo? No, tenemos varias formas de pensar el movimiento sindical. Los que provenimos del movimiento social cristiano, los que provienen del marxismo, los que provienen del anarcosindicalismo, nuevas corrientes que se han ido generando, que se expresan democráticamente con quien tiene más cantidad de apoyos. Y si nos toca perder, Connie, tranquilo, porque nos vamos a otro lugar. Como vos te fuiste a otro lugar, yo no te deseo que tú pierdas, Fernando, no, todo lo contrario. Me imagino que no. No me apoyes porque tengo que ir corriendo. Me voy corriendo hasta el frigorífico de Salta, no paro hasta Salta. Lo que te digo con esto es, la democracia, pensar que en un movimiento sindical de 400.000 personas puede haber una posición homogénea es un disparate, en ningún tema. Cuando vamos a discutir las empresas públicas no hay una posición homogénea. Cuando vamos a discutir el tema de prevención de conflictos no hay una única posición. Cuando vamos a discutir la etapa no hay una única posición. Cuando se trata de analizar cómo está actuando el gobierno no hay una única posición. Cuando se analiza cualquiera de los temas importantes para el país no hay una única posición. Como en cualquier organización democrática se resuelve por mayoría. Por ahora la mayoría la estamos teniendo nosotros, pero si hay otra mayoría... Como cualquiera no, en los frigoríficos, ¿cuántos dijiste? ¿23 eran? No, dijo un tuit. 23 resolvieron por 200. No, ¿dónde sacaste 23? Dijiste tú que de 200... Yo dije que hay más de 90 afiliados. En cualquiera no, el de problema vuelta. es que... Yo lo que dije, Pablo, hay más de 90 afiliados en el frigorífico sindical. En la gran mayoría de los lugares que se resuelve una ocupación, no se resolvió una ocupación, Pablo. No se resolvió una ocupación, tampoco. Los asimila la doctrina... Pablo, de vuelta, no se resolvió una ocupación. Lee el fallo de la justicia hoy. Hay dos tipos de realidades. De vuelta, lee el fallo de la justicia. La gente de vuelta. En los WhatsApp, en la tele que la mostraron. De vuelta, lee el fallo de la justicia hoy. Lo que se definió fue un día de paro. Un día de paro de 24 horas. No se ocupó, se trabajó ese día. Ese día estuvieron trabajando adentro los que quisieron entrar. Lo que definió el plenario es conversar. Como fue de vuelta, Pablo, lo que definió el plenario, el plenario del PIT-CNT de Salto es... Fue mayoría entonces. De vuelta. No, el plenario no. Los trabajadores... De vuelta. Los trabajadores estaban en Montevideo en la marcha, pusieron una marcha casi la vieja. Déjame terminar de explicar. Lo que definió el plenario es explicar los motivos del paro a quienes ingresaron a trabajar. Ingresaron a trabajar. No hubo ni piquete. Primero no los dejaron. De vuelta. Primero no los dejaron. No, conversaron con ellos. Conversaron con ellos y entraron a trabajar. De vuelta, entraron a trabajar. ¿Quién puso el candado? Sí, Teijeiro, por favor. No hubo candado, Connie. Vamos a irnos de lo particular un poquito al abstracto, que creo que fue el objeto de la invitación. Primero que nada, interesa el Congreso del PIT-CNT, porque dado que este gobierno básicamente se basa en el plenario del Frente Amplio y en el PIT-CNT, lo que pasa en el PIT-CNT nos importa todo. Entonces es bastante relevante que lo que pase con el PIT-CNT... Nadie me lo dijo, porque si tengo ese poder quiero ejercerlo. Bueno, sabés que lo tenés y lo ejercés bastante bien. No. Segundo punto, con respecto al tema de si los trabajadores en el piquete dejan entrar o no dejan entrar y qué legitimidad tienen, creo que hay un tema hasta de filosofía del derecho, que es hasta dónde aquellos que se creen tenedores de la voluntad general, un tema rusoniano bien típico de los voluntarismos de izquierda, pueden hacer que los que quieren trabajar no puedan trabajar. Y básicamente es eso lo que está en disputa. Por eso al principio yo decía que el derecho al trabajo prima sobre el derecho a la huelga, porque está vinculado a otra serie de derechos a los cuales nuestra Constitución, los convenios internacionales a los que el país adhiere, por los cuales la justicia está obligada a hacer cumplir, son los que priman. Entonces, eso lo puedo poner como titular. El derecho al trabajo está por encima del derecho a la huelga. Yo creo que sí, así lo dicen los convenios. Pero no lo pongamos como contradictorio. Exacto. Si hay 200 en una armonización, trabajadores, claro. y 100 quieren trabajar, y 100 no quieren, 100 trabajarán y 100 harán huelga. Si hay 98 que quieren hacer huelga y 2 que quieren trabajar. Me dejaba un dato que falta, Daniel. ¿Qué voluntad tienen los 98 para no dejar trabajar a los 2? Para reflexionar sobre ese día, hay 45 frigoríficos en el país. Cerca de 40 pararon ese día.
La inmensa mayoría de los trabajadores frigoríficos paró ese día. La inmensa, de vuelta, tratá de entender. La inmensa mayoría de los trabajadores frigoríficos paró ese día. La convocatoria de los trabajadores Omicar era un día que no había trabajo en desosado. Fue casi una provocación para meter gente al frigorífico por el que paraban todos los demás. De hecho, no trabajaron ese día. Entraron y no tenían trabajo. Terminaba el empresario haciendo un asado. De vuelta, entraron y no había trabajo porque no había proceso de maduración de la carne. Terminaron haciendo un asado y después los pararon 2 días. Nos estamos entendiendo. Sí, claro, yo también conozco a los trabajadores. No me obliguen. ¿Llamaste al Estado? ¿Al Estado lo llamaste al presidente del sindicato para que te explique? No, llamé al Ministerio de Trabajo. Pero al Estado, al trabajador echado. Llamar al Ministro de Trabajo. Escuchaste una campana sola. Bueno, yo no puedo creer que no tengan la capacidad. Pablo, por favor, tú sos parlamentario de fuste y de años. Cuando alguien te pide, por favor, que nos detengamos, porque ¿sabes qué pasa? No es un tema mío, es un tema de la gente que está en la casa, no está entendiendo nada, es todo un ruido, y ¿saben qué hace la gente a esta hora? Yo voy a dormir. Si van a seguir gritando, me voy a dormir. Así que vamos a guardar las formas, por favor, para entendernos mejor. Conrado. No, yo lo que quería era un poco sacando los datos que nos trae Óscar, que está muy enterado de la situación del frigorífico. Fíjense el absurdo del conflicto de la semana pasada. Paraba la industria frigorífica por la situación inadmisible de persecución sindical en un fasonero en el matadero municipal de Salto, en donde algunas empleadas, algunas de ellas, querían entrar a trabajar. Y dice con orgullo Óscar, y fíjese el absurdo de la racionalidad de la cosa, que paró 40 frigoríficos, es decir, 15.000 trabajadores de la industria frigorífica perdieron su jornal para que pudiera ejercerse el derecho del piquete en Salto, en donde la gente quería ir a trabajar. Sí. Entonces, es el mundo del revés. Y eso es la patota sindical. No. Sí. Y nosotros hace 140 años recordamos los mártires de Chicago. Eleonora. Fíjate. Me parece que nadie obliga a nadie. Que me traigan a uno de los 40 frigoríficos donde haya habido un piquete. Eleonora, no hay ninguno. Por favor. La organización voluntaria de los trabajadores en un sindicato me parece que es algo para aplaudir. A mí me parece que es algo que no podemos ahora venir y decir, o a mí no me gusta escucharte, Connie, y decir, podemos. No, está bien, podemos todo, en realidad podemos todo. Pero no me gusta escuchar que digas 15.000 trabajadores pararon por tantos. De eso se trata un sindicato. De eso se trata, que los que quieren trabajar puedan trabajar, aunque sea también, 1,99. También. Fernando, esto es lo que estamos discutiendo. Pero parar por un compañero, de eso se trata. Toda la legitimidad para parar. Todos los que quisieron trabajar ese día pudieron trabajar. ¿Sí? Concuerdo con que las luchas gremiales muchas veces no son comprendidas y que un déficit nuestro tal vez sea no explicarlas lo suficientemente. Pero si despiden a un dirigente sindical y el gremio no se para, al rato despiden al que tengan ganas. Él lo sabe porque fue director del Ministerio de Trabajo, pero además un hombre con quien supimos hablar, que supimos entendernos, desentendernos, pero hablar. Siempre hablamos. Y con Pérez del Castillo siempre hablamos. Y cuando había una salvajada de este tipo se trataba de resolver. Muchas veces aparecía lo que aparece siempre, un despido incentivado para evitar que el dirigente sindical venga. Pero cuando se despide a un dirigente sindical no se está despidiendo un trabajador, se está despidiendo un símbolo. Y si los trabajadores en su conjunto no lo defienden, entonces cae el más débil de esa cadena. Bien, probablemente mira, Fernando, esa señora que estaba en la fila. Ustedes tienen que también prestarle atención a esto, porque efectivamente no tiene nada de ciencia, pero acá no hay manipulación, no hay filtración. No, y no me consta que lo hayas dicho, pero sí deben prestarle atención por lo que acabas de decir. De pronto el movimiento sindical debe instrumentar otras formas de comunicar, porque si no, no se da esta circunstancia como la que plantea el sondeo. Jimena, a ver, contame. Sí, bueno, te cuento que somos trending topic en Twitter, estamos en los primeros lugares porque la gente no para de mandar mensajes con distintas opiniones y vemos que el sondeo sigue creciendo en su votación, llevamos más de 1.300 votos, las proporciones de los porcentajes siguen parejas, un 11% opina que el derecho que debe primar en un conflicto es el derecho a la huelga, un 86%, la gran mayoría dice que es el derecho al trabajo y se abstiene nada más que un 3% a dar su opinión. Vamos a leer también algunos de los mensajes que queremos compartirles que nos llegan a través de Twitter. Dice Nico Marenco, estoy de acuerdo con Eleonora, si no les
interesa, luego no deberían quejarse de la representatividad. Esos son los típicos que solo se quejan y no hacen nada. Nos llegan diferentes opiniones en Twitter. Opina El Atardecer, dice, y esos que reivindican el derecho al trabajo, cuando tienen problemas, ¿a quién acuden? Obviamente al sindicato para que los defiendan. Ojo que la diferencia de lo que está en cuestión es lo que separa el término carnero. Se siguen expresando en las redes y nos dice Juan Pablo, que opina, los dos derechos no son contradictorios. Aquellos trabajadores que deseen hacer la huelga la pueden hacer y los que desean trabajar también lo deberían de poder hacer. Si el reclamo es validero, la mayoría se unirá a la huelga y si no, pasa lo que pasó. Bueno, tengo un tuit de Pablo Brenner, dice, ser sindicalista no debería ser una profesión, y pone el concepto entre comillas, debería ser solo un periodo determinado e intercalado con volver a ser trabajador. Así se aseguraría que de verdad representa a los trabajadores. Sí. Es una opinión de Brenner. Sí, breve. Sí, los callos. La historia se ve en las manos. El trabajo se ve en las manos. A ver, representatividad. A mí, 2006, 2008, 2011, 2013, de 40.000 trabajadores de la construcción participaron en todas las elecciones más de 30.000. Voto secreto y directo, y más del 80% nos avaló para seguir en la dirección del sindicato. Son los que te votan. Lo que hacemos, aparte de representar a los trabajadores, es los fines de semana ir a trabajar gratis a los barrios más pobres. También, que estaría bueno ahí, con las herramientas a la mano, el que quiera, porque hay una discusión a veces, viene del siglo XIX, de querer asociar la lucha sindical al privilegio. Ahora, en este caso, a ver, Frigo Cerro, al trabajador que se afilia, Durazno, al que se afilia al sindicato, lo convocan 2 días por quincena. Esa es la historia en Durazno hace 2 años. Se denunció en el Parlamento, lo denunció el intendente Vidalín, que no tiene vínculo con el PICNT, lo denunció la Comisión de Legislación, sigue haciendo lo mismo. Tiene multas de la inspección de todos los colores. Ahora, el dueño del frigorífico dice acá, el que se afilia al sindicato, tenemos una representación bajísima ahí, Y seguramente cuando hay un paro, tengas una mayoría que trabaje el día del paro. Porque quiere trabajar, no, porque tiene miedo a las represalias que en muchos lugares aplican. En el interior está lleno de estos casos. Entonces, no se puede hablar como que es la libre voluntad. En este frigorífico, donde yo fui a hacer una asamblea y tenía al empresario a los gritos dentro de la asamblea para que nadie pudiera hablar, no nos expliquen cuáles son las condiciones para organizar. No es una elección libre muchas veces. Pablo. A ver, la primera cosa es que acá no puede haber contradicción entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo. Reafirmarlo una vez más y hay formas de compatibilizarlo. Yo, en el caso, por ejemplo, le quiero recordar a Fernando, quizás lo recuerde, pero para Andrade, en el caso de AEBU, donde en el Lois Bank, cuento dónde era, se habían dado aumentos diferenciales a quienes no estaban afiliados al sindicato, pusimos una gran multa y cerramos una empresa de metalúrgica porque no cumplía las condiciones de seguridad. Yo creo que acá tú tenés, si hay malas condiciones de trabajo, Inspección General de Trabajo, desde el año 93-94 tenemos por lo menos 2 inspectores por departamento. Cuando funcionan mal el relacionamiento, se va al ministerio y se genera una relación para solucionarlo. No pueden funcionar las cosas de esta manera. Tenemos que tener otra cultura, hay que generar otro diálogo. Y yo reclamo una acción contundente por parte del Ministerio de Trabajo que sea capaz de generar ese diálogo y que no aliente las soluciones que van por el lado del conflicto. El conflicto no le sirve al Uruguay. La sentencia de que no hubo un piquete. Hoy, Frigo Cerro, la jueza dice, no hubo un piquete y fue una acción legal. Gracias. No. Miren que lo que vieron todos los ciudadanos, ese piquete que vieron, no es real. Es como Orwell 1984 o como Trump ahora. La posverdad. Acá vimos el piquete. Voy a pedirle a la producción si me acercan una vez más ese video. Trump Andrade inventó ese una video. No hay piquete. Lo que vieron no que es además real. se lo quiero agradecer a Canal 12 de Melo, que nos facilitó la totalidad de ese video. Cuando lo tenga la producción lo vamos a compartir. Tengo que hacer una pausa además. Allí tengo medio minuto nada más. A ver este video, por favor. El polémico despido de un trabajador y dirigente sindical en un frigorífico de Salto por hablar públicamente de la situación económica de la empresa provocó un enfrentamiento entre un grupo de empleados que quería ingresar a trabajar a la planta y el presidente del PIT-CNT del departamento, Carlos Catani, quien junto a otros obreros encabezaba un piquete y les reprochó no defender sus derechos. Ustedes tienen todo el derecho a reclamar lo que quieran, pero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de trabajar. La empresa nos citó y nosotros queremos trabajar. Los entendemos y todo lo que ustedes quieran. Cada cual, pero usted no nos puede obligar a quedarnos acá afuera. La mayoría de los trabajadores quieren entrar a trabajar, ¿tá? Y ustedes lo tienen que respetar.
porque esto es un derecho civil. En el pecho para ir a trabajar en los cueros. Si a vos no te interesa el trabajo. Bueno, allí está lo que decía Eleonora. No es piquete, ¿eh? Lo que vieron no los dejan no es entrar. legal, no es piquete. Entraron a trabajar No es ese piquete, día. ¿eh? Entraron, No, pero no es entraron piquete, a trabajar no ese es día. piquete, Y tenían dos puertas para ingresar. A ver, Fernando, que pedías la palabra y luego Yo Eleonora. creo que hay que ser más duro con aquellos empresarios que ocupan ese 3% que dice muy bien acá. Ese 3% son de empresarios y trabajadores. Empresarios y trabajadores. Que no llegan a un acuerdo. Que no llegan a un acuerdo. O a una Cuando Esa transacción está perfecto, fui a la Real Academia. No cuestioné la palabra, por las dudas discutí, Connie. Vos discutís por las dudas. No, porque... Cuando uno va a estudiar el alma de esos conflictos, yo me tomo ese trabajo como me tomo el trabajo de leer cada encuesta. Y me tomo más trabajo, me tomo el trabajo de ir a hablar con el encuestador. Lo saben los encuestadores, a muchos de ellos los llamo, me atienden, siempre lo hacen de buena onda, gastan tiempo y no les pago, o sea, ¿por qué? Porque a mí me interesa saber dónde están nuestras falencias, dónde están nuestras dificultades. Supongo que los partidos harán lo mismo, que los parlamentarios harán lo mismo, supongo que todo el mundo que esté interesado en su organización hará lo mismo. Ahora bien, sobre ese 3% cuando uno va a analizar, está el caso que dice Óscar de Frigocerro, una salvajada. Si mira el frigorífico Casablanca, no hay ninguna diferencia. Si mira este frigorífico que estamos nombrando ahora, el de Salto, pocas diferencias. Sin embargo, si mira el globo de la negociación de los frigoríficos, hay otro vínculo, hay otro tipo de negociación, hay otra forma de solución de los conflictos. No en todos, en algunos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el Uruguay tenemos que construir defensas contra este tipo de salvajadas. Si uno se organiza sindicalmente y lo despiden por esa cuestión, todos deberíamos estar a puño cerrado defendiendo el derecho sindical. Quiero terminar, dice, Perdón, no por lo menos esta parte del asunto, volviendo a una de las primeras cosas que dijo Tomás, que sean derechos complementarios y que exista para los trabajadores la libertad de poder ejercerlos. Eso es lo principal. El trabajador que se quiere sindicalizar tiene que tener la libertad de poder hacerlo y de poder hacer huelga sabiendo que no va a tener ninguna represalia. Y lo mismo, el trabajador que quiere trabajar tiene que tener la libertad. Y lo que el Estado debe garantizar son los derechos de todos los trabajadores, sobre todo de las personas más vulnerables. ¿Qué duda te quedaba, Viviana? No, me interesaba saber cómo evalúan la posible judicialización de los conflictos. ¿Es una amenaza eso? Estas acciones de amparo preventivas, por ejemplo. No, nosotros lo que decimos es, preferimos el criterio que utilizamos el 97% de los conflictos, que es el de diálogo entre las empresas. Si se empiezan a llevar los conflictos a la justicia, se empieza a deformar el criterio del diálogo tripartito. Yo pretendería que eso no se hiciera. Naturalmente que casos excepcionales entendemos todo, y no vayas a creer que yo soy de los que sostengo que el 100% de las cosas que hacemos son perfectas, porque nadie hace 100% de sus actividades cotidianas perfectamente. Cometemos errores, los admitimos, muchas veces yo lo he hecho públicamente. El problema es si cometemos errores de buena fe o de mala fe. Siempre son de buena fe, en defensa de lo que creemos son derechos de los trabajadores. Probablemente no nos comuniquemos de la forma adecuada, pero aún así el movimiento sindical cuenta con el apoyo del 27% de los uruguayos. No hay ningún otro país en el mundo, en América Latina, que recoja este apoyo. Ninguno. Ninguno. Tengo que hacer una pausa. Y luego de bien ella... lo dijo Óscar. Bien. Nosotros no estamos acá de casualidad. Nos votaron trabajadores. Gracias, Fernando. Tengo que hacer una pausa y además pedir disculpas a la comunidad tuitera, que es la más activa. También hay mucha gente participando en el Facebook, porque es imposible. Hoy ha sido un volumen impresionante de comentarios, de tweets. Ojalá que podamos a lo largo de los programas ir dándole cabida a todos, pero es imposible. Les agradecemos de todos modos los valiosos aportes. Vamos a una pausa. Hay otro tema caliente y creo que nos va a dar simplemente para ese. Había otros asuntos planteados, por ejemplo, esta actitud asumida por el intendente de Montevideo, que ha anunciado rebajas de impuestos y que ha arrojado un superávit, en principio, la cuenta municipal, departamental. A ver el gesto de Connie que... No, digo, es una vergüenza el nivel de los impuestos, la exacción a los ciudadanos y lo que empiezan cuando falta un año y él además tiene su campaña política. Es electoral. Totalmente. Bueno, la pausa. Luego de ella analizamos la postura que asumió el gobierno uruguayo y algunas organizaciones representadas aquí en este espacio, como por ejemplo el PIT-CNT, respecto a la situación de Venezuela.
Bueno, tenemos 5 minutos para 7 personas, es algo totalmente impracticable que vayan a desarrollar apenas una idea. En todo caso, me permito sugerirles, muy especialmente, que en 30 segundos redondeemos el primer asunto. Fernando, comienzo contigo, brevísimo. Bueno, yo creo que de verdad el diálogo tripartito es la mejor herramienta que tienen las partes para encontrar los acuerdos. Y eso supone trabajar en dirección a esos acuerdos. El despido antisindical es una herramienta practicada todavía en Uruguay, es una práctica que hay que intentar derogarla y la lucha sindical es legítima. Tomás. De forma tal que hay que tratar de equilibrar para que los trabajadores puedan seguir defendiendo sus derechos. Gracias, Tomás. En el mismo sentido de lo que he manifestado siempre, yo creo que en las relaciones laborales hay que fomentar la cultura del diálogo y no la del conflicto. Con respecto a lo de la judicialización de este tipo de conflictos colectivos, hay dos apreciaciones para hacer. La primera es que siempre que ponemos una decisión que compete a dos partes en manos de un tercero, corremos el riesgo de que el tercero la tome en base a elementos subjetivos y objetivos que tiene arriba de la mesa, nos puede gustar o no, por lo cual la autocomposición de las partes siempre es mejor. Y la tercera es que es lógico que al PIT-CNT no le guste la judicialización de los conflictos sindicales por el hecho de que la mayoría abrumadora de los fallos de segunda instancia en los amparos son contrarios al movimiento sindical. Pablo Iturralde. Yo me imagino, si se da la alternancia, como yo creo que se va a dar en el gobierno, en un sistema de relaciones laborales de mucho diálogo, donde se resuelvan la gran mayoría de las cosas en el ministerio y donde eventualmente haya un mecanismo judicial que se pueda apelar. La vigencia del derecho es lo que tiene que primar y no el uso de la fuerza. ¿Por qué apoyaron a Venezuela, Fernando? Bueno, allí hubo una elección donde participaron 9 millones de personas, según la información que hay. Según lo que yo conozco, quiero confesar que mi familia vive en Venezuela, así que creo que conozco un poco. La votación fue un poco menor que la elección anterior, pero no sustancialmente menor. Es decir, las elecciones en Venezuela no pero es que fueron tengan... elecciones legítimas para el PIT-CNT. Para el PIT-CNT fueron elecciones legítimas. Para mí tiene que quedar este aprendizaje. Si hay madurez, el gobierno venezolano tiene que llamar a un diálogo inmediato. Conrado. Es la enésima vez que el gobierno del Uruguay hace el papelón de decir, che, dialoguen un poco. Y mientras tanto, el gobierno de Maduro, sus esbirros, sus narcotraficantes, todos sus cuadros requeridos por la justicia internacional, fusilaron durante un mes el año pasado a más de 120 jóvenes y mantienen 300 o 400 en el helicoide de Caracas. Y en el Uruguay 8.000, 9.000 venezolanos saben que esto es verdad. Y yo le preguntaría a ver si a ellos no les parece que es vergonzoso lo que ha hecho el gobierno uruguayo. Pablo Iturralde. Una vergüenza. Venezuela tuvo proscriptos, tuvo presos, no fue democracia desde ningún punto de vista. No lo podemos avalar y de vuelta se ve que el gobierno uruguayo, con la declaración que hace hoy Cancillería, se lava las manos. Creo que es Pilatos el que maneja. Me parece que de ninguna manera se puede aceptar esto y que va a terminar muy mal y ojalá no sea así. El Partido Comunista también respaldó particularmente. Venezuela tiene una crisis social y política muy dura y económica muy dura, muy profunda. Eso no tiene discusión. El problema es que la peor salida para Venezuela es guerra civil o intervención. Es la peor salida. La única salida es el diálogo. Y lo que decía Fernando, lo que hay que abrir es caminos de diálogo. ¿Qué diálogo existió en Venezuela? Solamente lo niega un necio, ¿no? Lo niega un necio. Hubo diálogo con la República Dominicana, hubo diálogo previo a la Constituyente. La salida tiene que ser diálogo entre las partes y resuelvan el tema de los venezolanos. Lo otro, derechos humanos en todas partes, ¿no? ¿Cuál es la declaración contra el gobierno de Honduras electo fraudulentamente y con 150 muertos y 1.500 presos? ¿Cuál por los 27.000 desaparecidos en México? ¿Cuál por los asesinatos en Colombia? ¿Cuál por las masacres en Guatemala? A ver, por favor, Eleonora. Yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, que esas cosas no se pueden dejar pasar. Pero ahora estamos hablando de Venezuela, así que no vamos a traer temas. Solo otros hablamos de temas. Venezuela. Bueno, ahora estoy es un tema, cerrando. no sé, en otros programas. Optimicemos el No tiempo. me gustó el comunicado de Cancillería, como no me están gustando la mayoría de los comunicados que está sacando el gobierno uruguayo en general. O sea, Bien. estamos teniendo un problema de redacción espantoso. Bueno, de redacción o de conceptos, no lo sé. Unas elecciones donde hay candidatos proscriptos, digo, no me parece. Daniel, Tomás. por redondear el tema de Sí. Venezuela, la verdad, me preocupa poco. Me preocupan más los 70 desalojados por narcotraficantes en Casaballe, la realidad de San Carlos, de Minas y del Chuy, y el 20% de desempleo en Salto, que estos otros temas. Son muy relevantes desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones de nuestro país. Pero pongamos un poquito el foco en casa, que bastante bromados vamos. Sí, Metor Ferré decía que Venezuela para la integración regional era fundamental y lo analizaba en términos políticos y comerciales.
no solo políticos. Entonces, cuidado con subestimar el poder de Venezuela en la regionalización. Eso no quiere decir santificar lo que hace Maduro, porque ni lo hace Oscar ni lo hago yo. Eso es, digamos, caricaturizar nuestra posición. Lo que nosotros decimos es, hay una sociedad que tiene muchos problemas de fragmentación, hay una política que claramente tiene dificultades y hay que establecer diálogos. Bien, 2.000 votos, Jimena Sabarís, en el sondeo, o sea que estuvimos ahí cerca de nuestro récord, que no recuerdo... 2.400. Ah, sobre números. Bueno, les quiero agradecer muy especialmente a Fernando Pereira, como siempre, a Tomás Teijeiro y a Pablo Iturralde. Ha sido muy grato estar con ustedes, como siempre. Si nos calentamos en algún No, momento. pero está muy bien. Es parte de la condición humana. Claro, yo lo que tengo que hacer es ponerme del otro lado. Ponerme del otro lado. Y cuando no escucho, la verdad que me parece que la gente tampoco lo hace. Conrado, superaste los 15.000. Gracias a Eleonora, que hizo un tuit decisivo, pasé los 15.000. Los 15.000 seguidores y se los agradezco mucho. Gracias, Eleonora. Me halagan. Bien por tu participación. Ya el otro jueves estará con nosotros una vez más Mónica Botero. Gracias, Jimena, y a todos. Bueno, nos vamos a reencontrar el próximo jueves y allí con un tema muy importante. De hecho, hay algunas cuestiones que en este momento se están procesando y que serán motivo de nuestro programa del jueves de Todas las Voces a partir de las 10. Que pasen todos muy bien.